El ciclo celular tiene como objetivo el conservar la integridad de los tejidos y mantener su funcionalidad, regenerando las células para suplir a las ya destruidas. Las etapas del ciclo celular se dividen en dos, la interfase y la división celular o fase M, llamada así por la mitosis. La interfase es la etapa donde la célula permanece por más tiempo. La interfase se divide en tres fases: G1 o GAP1, fase S de síntesis de replicación del ADN, y G2 o GAP2. La etapa de división se divide en dos fases: mitosis, donde se realiza la cariocinesis o división del núcleo, y la citocinesis o división del citoplasma. Expliquemos los detalles. En la primera fase, G1, la célula aumenta su tamaño debido a que sintetiza una alta cantidad de proteínas, aumenta el número de mitocondrias y otros organelos y se prepara para la duplicación de su ADN. De esta fase, la célula puede continuar el ciclo a la fase S o a otra fase fuera del ciclo, llamada fase G0. En esta, la célula se dice que está en un estado de quiescencia, donde puede volver al ciclo celular si se le da el estímulo adecuado, como las células del hígado, que al sufrir un daño el hígado, hace que sus células entren en ciclo celular para reemplazar a las dañadas. Algunas células en la fase G0 pueden quedarse en esta fase permanentemente siendo células especializadas, teniendo un alto metabolismo, pero sin avanzar nunca en el ciclo celular, tales como las neuronas y las células musculares estriadas. También, conforme las células van envejeciendo, al acumular daño en el ADN, se quedan en esta fase G0. En este caso se dice que la célula está en un estado de senescencia. De esta forma, se evita que continúe el ciclo para evitar la proliferación de células dañadas. Cuando las células están bastante dañadas, siguen el camino de la muerte celular programada, también llamada apoptosis. Las células que sí logran avanzar a la fase S, en ella sintetizan proteínas nucleares, se duplican los centrosomas que contienen 2 centriolos cada uno y después, lo más importante, duplican su número de cromosomas, pasando de tener 23 pares de cromosomas sencillos a 46 cromosomas de estructura doble. Después, la célula pasa a la fase G2, la última de la interfase, donde aumenta la síntesis de proteínas y crece más el tamaño de la célula. Seguido de esto, la célula pasa a la etapa de división celular. Primero, a la mitosis, que comprende 4 subfases: profase, metafase, anafase y telofase. En esta última subfase se da la cariocinesis, donde se divide el material genético en 2 núcleos que se distribuyen hacia ambos polos opuestos de la célula. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar 2 núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en 2.